Democracia liberal, liberalismo o liberalismo político. Empezaremos hablando de las instituciones que encierran este liberalismo. Presidencialismo, semipresidencialismo y parlamentarismo. Presidencialismo, ¿qué quiere decir? Que tiene un solo poder, es decir, tenemos un jefe de gobierno y un jefe de Estado en una sola persona, es decir, como ejemplo, nuestra nación. Semipresidencialismo. Este quiere decir que tenemos un poder repartido. ¿Qué quiere decir? Tenemos un presidente y también es manejado por un primer ministro. Como ejemplo, tenemos a Francia. Parlamentarismo. Eso quiere decir que se defiende directamente el poder legislativo y está comandado por un parlamento. Como ejemplo tenemos a Portugal, Italia y Alemania. Ahora, el liberalismo comienza entre la burguesía y la nobleza. Empieza entre la época del feudalismo y la primera etapa del capitalismo. Lo que buscábamos inicialmente era que hubiera una igualdad entre el poder jerárquico y el poder hereditario. Esto para que se incrementara una circulación de capital. Esto quiere decir que ya no tenemos statu quo. ¿Esto qué quiere decir? El statu quo anteriormente era que había un equilibrio y armonía en una situación. Esto se eliminó. ¿Se eliminó con qué? En que podrían haber unos contratos para adquirir propiedades y mercancías. Esto hace que tengamos una sociedad libre. Como mecanismo encontramos que la política es la principal persona que protege la propiedad y mantiene el orden de la sociedad. Ahora, en el siglo XVI empieza a darse un pequeño parte del liberalismo, ya que el Estado reemplaza a la Iglesia. Que el Estado como primeramente da que el hombre nace libre y siempre va a estar así toda su vida. La mayoría de países que encontraron el liberalismo entienden que tienen un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo. Esto quiere decir que la principal función del liberalismo es que hayan acuerdos entre países y quede abajo el realismo. ¿Qué quiere decir el realismo? El realismo quiere decir que las personas que tengan más poder no siempre dejen a los más pequeños. Socialismo. Las ideologías nacieron del proletariado industrial en Europa y Estados Unidos. Al mismo tiempo, apareció otra ideología en Francia y en Inglaterra en 1830 y 1840, pretendiendo convertirse en el control de la burguesía. Carlos Marx, en 1844, creó un nuevo tipo de socialismo llamado socialismo científico. Bien, la definición del socialismo, la cual es basada en las necesidades del pueblo, donde no existen clases sociales, sino es basada en igualdad para un bien común. Los países socialistas en estos momentos actuales que tenemos son Libia, Vietnam, con el Partido Comunista de Vietnam. Tenemos también a Cuba,
con el Partido Comunista de Cuba y tenemos Belarus con el Partido Comunista de Bielorrusia. Régimen autoritario es aquel que recurre a la represión por unos métodos forzosos. Esto quiere decir que nunca va a estar de acuerdo con la sociedad civil y siempre va a estar en contra de su voluntad. No existe mayor interés por los ciudadanos, así que siempre va a haber una pequeña represión. Ahora veremos las características principales de esto. La primera es que siempre va a haber un líder. Puede ser que sea carismático o no lo sea. En los mayores casos nunca lo va a ser. Va a tener una ideología. Siempre va a estar a un solo margen toda la sociedad civil. Va a haber casi siempre una fuerte presencia militar. Y como última, va a ser monopartidista, pero en ocasiones puede ser que siempre hayan algunos partidos en busca de que haya represión sobre este. Un claro ejemplo de esto es Augusto Pinochet. En su mandato en Chile, su principal función fue restaurar el orden. Él lo logró, pero no hubiera podido hacerlo sin su gran fuerte militar. Fascismo. Es un sistema político que lleva a un encuadramiento unitario de una sociedad en crisis, la cual lleva a grandes movilizaciones de masas. Este movimiento fue implantado en Italia en el año de 1922 a 1943. Como la mayoría sabemos, su mayor exponente fue Benito Mussolini, el cual mantuvo una doctrina de ser el amo de todo. Las características generales son que él se oponía a la libertad, a la democracia y a la sociedad. Además, hizo que algunos de los partidos políticos se eliminaran. Este movimiento hace que se perciban unas crisis económicas, las cuales ya están determinadas, pero asimismo se puede determinar cuándo pueden acabar. Y hace que se crean instituciones directamente de las que ya estaban en el Estado. Los países principales cuando fueron fascistas fueron Italia con Manuel Mussolini, en Portugal con el Oliveira Salazar en 1926 y el coronel Papadopoulos en 1967 en Grecia. Nacionalsocialismo o nazismo. Se refiere a la ideología y el régimen que gobernó Alemania. Surgió en la historia del siglo XX, donde Alemania estaba en crisis por el periodo de las guerras. Es decir, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania salió muy afectada por la Primera Guerra Mundial, como muchos países más y varias potencias. Alemania tenía muchos problemas, tenía crisis económica, habían quebrado muchos bancos, tenía mucha miseria. Esto se sintió en todo el mundo. Alemania fue la máxima perdedora. Bien, todo esto generó un desorden interno que llevó a cabo una nueva república alemana, la cual es la famosa Constitución de Weimar en 1919, donde estableció una república federal alemana. Esta agitación política de este periodo de crisis provocó la aparición de muchos partidos, entre ellos el Partido Obrero Alemán, que surgió en 1919, donde un desconocido excombatiente alemán de origen austriaco de nombre Adolfo Hitler era uno de sus miembros y en 1921 se convirtió en Partido Nacional Socialista Obrero Alemán.
El partido de Hitler es conocido como nazi, donde logró posesionarse y fortalecerse. Bien, se fortaleció con milicia armada, correcto, compuesta por la SA, que se puede traducir por tropas de asalto. Funcionó como una organización paramilitar del partido nazi y por la SS, que significa Escuadrones de Protección. Estas organizaciones son organizaciones militares y de seguridad del partido. Estos son responsables del exterminio de judíos durante el Holocausto. En las elecciones del año 1932, los nazis consiguieron más de un tercio de los votos y el 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado por Hindenburg, nombrado canciller de Alemania. Hitler, siendo ya canciller de Alemania, donde logró solo en 10 meses transformar radicalmente la estructura política, haciendo reformas importantes y llegando así a la era del Tercer Reich, quiero decir el Tercer Imperio, donde lo gobernó por 4 años. En octubre de 1934 fallece el presidente Hindenburg, donde es la posibilidad para que Hitler ocupe su lugar como título Reich. Bien, perfecto. Acá empezó Hitler a implementar la doctrina política del nazismo, que fue expuesta en la obra que creó en el año 1924 llamada Mein Kampf, que significa mi lucha, donde expone las ideas, las doctrinas propias que derivan en un racismo, o sea, un sistema nacional socialista considerado inferior a los judíos, gitanos, homosexuales, empezando el terror para muchos, esclavitud y muerte. Bien, en estos momentos podemos ver un soldado nazi que se burla de un judío. En esta foto muestra lo despreciable que podían ser los nazis. También podemos ver judíos detenidos que van hacia un campo de concentración creado con las ideas propias del partido nazi, donde posiblemente morirán en cámaras de gas o fusilados. Bien sea judíos, gitanos, revolucionarios, van a sufrir torturas y la muerte. En estos momentos vemos una imagen de cadáveres de judíos, homosexuales o discapacitados, donde los nazis los acumulaban en unas fosas. Bien, también vemos niños con cuerpos delgados y desnutridos. Estos niños estaban sometidos a experimentos que hacían los médicos nazis como Mengele. Bien, perfecto. Al mismo tiempo, Alemania se lanzó a la tarea de recuperarse económicamente y en 1939 ya era la segunda potencia mundial, por lo cual ganó respeto de muchos países y potencias, recuperándose el periodo de las guerras. Bien. Esta ideología tomó un papel muy importante a principios del año 1930 y al final de la Segunda Guerra Mundial, bien, cuando su líder y principal fundador, Adolfo Hitler,
Se suicidó cuando vio que todo lo que hizo lo perdió a través de las guerras, que sería la más sangrienta de la historia en Alemania.